Bueno, vamos a empezar. No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos visto para empezar, o empezamos de una vez con nuevas cosas. No sé, ¿preguntas? 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 Bueno, entonces, la última vez nos quedamos aquí con esta ilustración del principio de Fermat. Pero entonces, bueno, eso es un poco una visión un poco, como decir, simplificada de lo que está pasando cada vez que tenemos una fuente sísmica, pero vamos añadiendo más cosas cada vez. En esta slide que sigue tenemos entonces las primeras pequeñas ecuaciones del tiempo de viaje de nuestras ondas. Entonces, aquí solamente vimos dos tipos de propagación, no tipos de ondas. Una propagación directa entre mi punto A y mi punto B, que vamos a ver que es la onda directa, y una un poco especial que pasa por el límite entre las dos capas, la capa de agua y la capa de arena de la costa. Y entonces esta es la trayectoria de la onda refractada, como la llamamos en sísmica. Aquí hay como pequeñas ecuaciones que corresponden a las diferentes partes de esta ecuación de tiempo de recorrido o de tiempo de viaje. Ven que son como sencillas, una parte que depende del espesor que tenemos aquí y del ángulo que tenemos aquí. Con trigonometría, de hecho, este ángulo está al otro lado. Lo digo porque lo vamos a usar siendo al otro lado aquí, pero es el mismo ángulo. Y entonces una velocidad y la otra velocidad aquí. Bueno. Esta ecuación la volveremos a ver cuando hablamos específicamente de las ondas refractadas. Son como ondas súper importantes cuando uno quiere hacer un estudio de la velocidad de las ondas en el subsuelo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no se usa mucho reflexión para eso, se usa más refracción para eso. Debido a la que tenemos entonces nuestras velocidades directamente aquí en estas partes. Entonces todos los que van a hacer un poco más de aplicación de la sísmica en civil, por ejemplo, de hecho les interesa un poco más todo el proceso de refracción que de reflexión. Entonces, porque podemos ver la estructura del subsuelo en términos de propiedad de la velocidad, porque en la reflexión tenemos muy buena imagen de las capas, pero entonces no tenemos mucha idea sobre las propiedades de esas capas. Entonces, para los geólogos le interesan más generalmente la reflexión porque vemos muy bien los pliegues, las capas, las discordancias, todo eso, pero para otras aplicaciones se usan más las refractadas. Así. Entonces, importante. Este principio de Huygens es un poco diferente al principio de Fermat. Este nos dice que a lo largo de
de un frente de onda que vemos aquí, esférico en este caso. Entonces, cada punto de este frente de onda actúa como una fuente secundaria de ondas. Es un poco una visión mental así de lo que está pasando durante la propagación de las ondas. Entonces, cada punto puede verse como una nueva fuente de un nuevo frente de onda esférico. Así. Y entonces cada frente de onda es la sumación de todas las contribuciones a lo largo del frente de onda anterior. Así. Si hacemos, vamos a ver que eso tiene sentido cuando hablamos del el procesamiento de los datos sísmicos, porque entonces aquí solamente hay unos nuevos frentes de ondas representados, pero hay que imaginar que cada punto así tiene su propia fuente secundaria y entonces los lados de los frentes de ondas, esos lados aquí, se interactúan y se cancelan entre ellos. Entonces, desaparecen básicamente por la construcción entre los diferentes mini frentes de onda. Y entonces lo que nos queda después de hacer esta construcción, de hacer esa sumación de las amplitudes, es una línea que corresponde al nuevo frente de onda. Entonces, es una representación que tiene como mucho sentido. Es un poco lo que está aquí representado con este principio de Huygens, donde vamos a sumar todos estos nuevos frentes de ondas para hacer unos nuevos frentes de onda. Para mí es como importante, entre comillas, porque hay unos procesamientos sísmicos que son representados así, que funcionan así, con la sumación entonces de frentes de ondas y obteniendo un frente de onda plano o al mínimo lineal, así. Entonces sí tiene sentido entender un poco lo que es este principio de Huygens, pero para muchas aplicaciones básicamente eso es un poco teórico, entre comillas. Entonces hay un poco esos dos lados. Este principio de Huygens es un poco más general que Fermat, porque entonces incluye difracciones de ondas que a veces ocurren en el suelo, lo que no está en el otro. Bueno, ok, entonces ahora cosas más concretas, entre comillas. Hablamos de los tipos de onda. Me imagino que ya conocen muchas de estas ondas. La han visto en otros cursos. De pronto no en física, pero en los primeros cursos de geociencias. ¿En cuál curso, por ejemplo, han escuchado de las ondas sísmicas? El primero. Sí, geociencias, estaba avanzando en las geociencias, pero no sé si hay uno más. En geoquímica, cuando estábamos hablando en geoquímica, cuando hablábamos como las propiedades del momento del núcleo, que para entender si era líquido o sólido, también hablábamos de eso. Sí, geoquímica. Mecánica del continuo. Hay que de acordarme, pero solamente de la velocidad. Sí, de las velocidades, y un poco de los sismos, pero no tanto de las ondas. Bueno, entonces es un poco nuevo, entre comillas.
Y entonces vamos a hablar de mucho de ondas ahora, mucho. Um, aquí son los tipos de onda. Yo hago como una diferencia entre los tipos de propagación, que son la onda directa, la onda reflejada, la onda refractada, por ejemplo, y los tipos de onda, entonces que corresponden a las ondas P, a las ondas S, las ondas de superficie. Básicamente, los tipos de onda van a tener movimientos dentro del subsuelo que van a ser diferentes, pero entre una onda reflejada y refractada pueden ser ambos o ambas ondas P, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son el mismo tipo de onda, pero un tipo de propagación diferente. Entonces, aquí tenemos dos grandes tipos. Las ondas de cuerpo, the body waves. Entonces, las ondas P y las ondas S. Son sencillamente para decir que ya llega como la primera en llegar y S llega después, secundaria, en términos de yo llego después de las ondas P, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que de pronto puedo tener ondas S antes de la gran onda S aquí. Entonces solamente es por eso. Y las ondas de superficie, hay las ondas Rayleigh y las ondas de Love, por dos nombres de matemáticos. Entonces, aquí tenemos entonces las diferentes ondas dentro de esta señal de una magnitud 7.7, entonces. Y entonces aquí tenemos nuestra primera onda P. Digo primera porque hay otras ondas P después. Y aquí tenemos nuestra onda S principal. Digo principal porque hay ondas S aquí y hay ondas S después, que vamos a ver después por qué. Y entonces aquí tenemos nuestras ondas de Love y las ondas de Rayleigh aquí. Entonces, sí, aquí tenemos el mismo sismo, pero en dos componentes diferentes. Hay ondas que se ven mejor sobre un componente del sismómetro y otras que se ven mejor sobre otro componente del sismómetro. Es por eso que aquí tenemos dos señales para el mismo sismo en la misma ubicación. Entonces, yo borré la tercera señal que corresponde al tercer componente porque no veíamos más cosas, básicamente. Y es mejor tener una imagen más grande. Entonces, bueno, una P, una S, Love y Rayleigh aquí. No tantos tipos de ondas, entonces. Aquí tenemos nuestra onda P. Sí, no sé si han visto esta animación antes, pero entonces es muy claro en términos de movimientos de partículas. Ven que entonces todo el movimiento de partículas es en la dirección de propagación, que es esta que vemos aquí. ¿Sí? Yo no veo movimientos a lo largo de esta dimensión o esta dimensión, todo está en la dirección de propagación. Yo veo como una compresión seguida por una dilatación de mi cubo aquí, entonces así se propaga mi onda P. Puede ser primero una dilatación, después una compresión, eso depende un poco de la fuente y de su mecanismo
focal, entre comillas, que vamos a ver mucho más después. Por ejemplo, una explosión sería más o menos así, pero una implosión, donde el primer movimiento es de dilatación, así lo veríamos con un movimiento de dilatación primero, seguido por una compresión y así después. Unos datos sobre las ondas P, las llamamos compresionales, porque funcionan con compresiones y dilataciones del medio. Bueno, aquí pienso que en la presentación de verdad van a ver exactamente lo que está en este lugar. Normalmente aquí es paralelo a la dirección de propagación. Entonces, por eso las llamamos longitudinales, así, que es en la dirección de propagación. P, para decir primero en registrarse, se propaga en sólidos y fluidos. Entonces, los sonidos que usamos para oír cosas son ondas P, por ejemplo. También se propagan en el océano y obviamente también en la Tierra, entonces en todas las partes de la Tierra. La velocidad, entonces, generalmente la pongo como Vc, pero también la llamamos alfa también, no sé si lo han visto antes, pero en diferentes partes van a verse como alfa. Y aquí hay unos órdenes de magnitudes de las velocidades de las ondas P en las diferentes partes importantes. Entonces, en el aire es la velocidad del sonido, es más o menos 300 metros por segundo. No me acuerdo si es 340, que no estoy completamente seguro. En el agua es 1.5 kilómetros por segundo. En la corteza es más o menos 5 o 7, la corteza dura, ¿sí? No estoy hablando de los sedimentos en superficie. Es 5 o 7 kilómetros por segundo. Y en el manto es 8 kilómetros por segundo y más, porque después lo vimos en el modelo de velocidad PREN, aumenta hasta 13-14 kilómetros por segundo. Pero esta velocidad de 8 es muy importante porque nos dice que llegamos en el manto, ¿sí? A veces estamos en la corteza, estamos a 6-7 kilómetros por segundo y de repente llegamos a una onda que tiene 8 kilómetros por segundo y entonces es una marca muy fuerte de llegamos al límite de Morovičić. Entonces estamos a 8 kilómetros por segundo. Aquí a la emisión y aquí tenemos las ondas S. Entonces ya me imagino que también han visto esta animación. Entonces vemos un movimiento, en este caso vertical, de mis bloques. Miramos este pequeño cuadro aquí, mientras tenemos la propagación. Este cuadro va a ir hacia arriba, hacia abajo, y también vamos a ver unas deformaciones de nuestro cuadro aquí. Pero vemos cambios de volúmenes. Si abres los ojos, vas a ver si tenemos cambios de volúmenes o no. ¿Vemos cambios de volúmenes? Pues no. No, exacto. Sí, no hay cambios de volumen durante la propagación de mi onda S. Entonces,
por definición, ¿sí? Aquí tenemos un movimiento vertical, pero la onda S también existe con un movimiento horizontal, siempre perpendicular a la dirección de propagación, siempre. Pero puede ser en cualquier, digamos, si la dirección de propagación es así, cualquier movimiento perpendicular puede ser así, en cualquier eje así, perpendicular a la dirección de propagación. Sí, entonces, sí, esa propagación de nuestras ondas S. Aquí tenemos unos datos, entonces la onda S, onda de cizalla, movimiento transversal, perpendicular a la dirección de propagación, componentes S horizontal, S vertical, así. Eso solamente vale en medios anisotrópicos. En medios isotrópicos solamente tenemos una onda S sin su partición en dos componentes. Son más lentas que las ondas P, por eso son como ondas secundarias así. Propagación en sólidos, entonces un poco lo que nos mencionabas como antes, entonces no se propagan en medios que no pueden sostener o resistir a los cambios de forma. Entonces, en líquidos, en gases, no se puede propagar en estos medios. Entonces, aquí tenemos la velocidad de las ondas S, que llamamos beta también, y unos órdenes de idea para las velocidades. Entonces, 3-4 kilómetros por segundo en la corteza, 4.5 en el manto y más o menos 2.53 en el núcleo interno, así, para saber un poco de lo que hablamos. Hay una regla para pasar de las velocidades. Una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hace exactamente que sean como más lentas que las P? ¿Cuál es la propiedad? Físicamente o con las ecuaciones. Con las ecuaciones es mucho más fácil de explicarte. Digamos, yo no sé si sea como más fácil de cambiar el volumen de una roca que cambiar su forma. Yo diría como así de una manera como física. En términos de ecuaciones, aquí no las tenemos, pero tenemos para las ondas B así y para las ondas S tenemos esta ecuación. Entonces ves que aquí tienes 2 veces mu plus el lame, entonces siempre la velocidad de las ondas P va a ser como superior a las de las ondas S. ¿Sí? También. Como una pregunta interesante, tendré que verificar si es verdad que es más fácil cambiar la forma de una roca que cambiar como el volumen de una roca que cambiar su forma, básicamente. Lo vería más así, en términos de intuitivo, así, como verlo. No. En este caso, básicamente cuando ves la propagación de ondas P y S en un... sí, pero tienes que imaginar que en la mayoría de la Tierra, básicamente, de punto a punto,
no hay, como decir, no hay como tantas o tantos estratos horizontales, por ejemplo. Eso vale para cerca de la superficie, hay más estratos, pero cuando llegamos ya en el manto, ya no hay peanuts en términos de estratos horizontales. Y de lado a lado, eso no va a tener como incidencia en la velocidad de nuestras ondas. ¿Otras preguntas o comentarios de pronto? Bueno. Aquí entonces puse que las ondas P van más rápido que las ondas S, pero ¿qué tanto más rápido? Eso puede cambiar dependiendo de las propiedades del material. Ven que depende así en esta forma de mostrarlo solamente del coeficiente de Poisson. Y entonces, cuando el coeficiente de Poisson esté igual a 0.25, tenemos una diferencia de 1.73 veces más rápido, por ejemplo, para las ondas P, en este caso. Este numerito aquí puede cambiar, puede ir hasta 2, 3, o puede ser un poco más bajo también. Eso cuando tenemos Dt sobre ds más altos es generalmente que tenemos fluidos, porque eso frena mucho las ondas S, pero frena un poco menos las ondas P. Entonces, por eso en presencia de fluidos vamos a tener Dt sobre ds más altos. También como con cambios de la temperatura y de la presión, eso también puede cambiar nuestro ratio. Obviamente en presencia o no de fusión parcial, pues como por la misma razón que la presencia de los fluidos. Y para rocas que no son bien consolidadas. Por ejemplo, los sedimentos que tenemos en el fondo marino, en donde hay más fluidos también, pero que tienen propiedades elásticas un poco diferentes. De hecho, los sedimentos son más viscoelásticos que elásticos, los que no son consolidados. Y entonces, normalmente eso aumenta nuestro ratio aquí. Entonces, si ustedes miran estudios de los volcanes, por ejemplo, hay personas que hacen tomografías en ondas P y ondas S y miran el ratio entre lo que obtienen y después pueden hablar de si hay reservorios con fusión parcial, si no hay reservorios, este tipo de estudios. Es interesante mirar ambas velocidades y los ratios, entonces, para muchos temas que se relacionan con los fluidos en el subsuelo. Bueno, eso es un email, nada que ver con eso. Entonces, aquí tenemos el último gran tipo de onda, las ondas superficiales. Son como poco especiales. De pronto no han hablado tanto de estas ondas, entonces en geociencias de pronto no han hablado de estas ondas tampoco. No, ondas P, ondas S y ya pasamos. Entonces, nuestras ondas superficiales, entonces tenemos dos tipos principales. En realidad hay muchos más.
pero muchas más. Pero entonces las más importantes son las de Loeb y las de Rayleigh. Entonces son más lentas que las ondas de cuerpo, pero mucho más lentas, ¿sí?, que las ondas de cuerpo. Tienen amplitudes generalmente más altas que las ondas de cuerpo, porque hay que imaginar algo que vamos a discutir después, que las ondas de cuerpo viajan sobre esferas, así, ¿cómo se dice? Patatas, básicamente, porque por las diferentes velocidades, este frente de onda que es supuestamente bien esférico, se deforma así, entonces es más un frente de onda que se veía así, después un poco de propagación se va a ver algo así, dependiendo si aquí se propaga más rápido y aquí se propaga menos rápido. Entonces, se va a deformar. Pero entonces es como 3D, al menos en términos de propagación para las ondas de cuerpo. Y para las ondas superficiales, entonces, estas se propagan en la superficie, entonces sobre sobre un plano, básicamente, entonces más en dos dimensiones, así sobre un disco que se va a ver también deformado por las velocidades, pero es sobre algo 2D, entonces. Y vamos a ver que las ondas pierden amplitud y energía debido a la propagación y debido a la distribución de esta energía original sobre esta superficie del frente de onda. Entonces, como la superficie en 3D es más importante que en 2D, las ondas superficiales, así de superficie, van a tener una caída de las amplitudes más baja, entonces van a, ¿cómo se dice?, tener sus amplitudes altas por más distancia y más tiempo. Por eso entonces tienen más altas amplitudes. Y hay como, de pronto voy a hablar primero de este gráfica premisa antes de hablar de la propiedad más importante de las ondas de superficie. Aquí tenemos una gráfica de la amplitud de las ondas de superficie con la profundidad. Entonces, la amplitud no es como como decir, sobre algo muy pequeño así, pero hay como un rango de profundidades donde tenemos movimientos importantes de las ondas de superficie. Pero no va a ir tan profundo tampoco. Aquí tenemos 2 kilómetros. No va a ser como muy profundo. Aquí tenemos 2 curvas porque tenemos 2 componentes en esta gráfica. Pero entonces, la amplitud generalmente es más alta y decae exponencialmente así con la profundidad. Estas ondas de superficie. La última gran propiedad que es súper importante es la de dispersión. Decimos que son ondas dispersivas. Básicamente eso quiere decir que sabemos que las ondas son como una mezcla de diferentes frecuencias. Entonces, dentro de una onda PS Rayleigh-Loeb tenemos partes con frecuencias así, partes con frecuencias así. Son como una aglomeración
o al menos podemos descomponer una onda que vemos aquí por una serie de esos sinusoides de diferentes frecuencias. Y entonces, para las ondas de cuerpo, esas diferentes frecuencias viajan más o menos a la misma velocidad. No tenemos dispersión, tenemos una dispersión muy pequeña, pero no muy alta, de unos %. Y para las ondas de superficie, la dispersión es como muy importante. Entonces, eso quiere decir que las partes de sinusoides con frecuencias más bajas viajan más rápidamente que las partes con frecuencias más altas. ¿Han visto eso en otras partes? Los cursos, este tipo de concepto de dispersión, así. Bueno, de pronto no. Pero entonces, para las ondas de superficie es muy importante y tiene una razón muy clara. Entonces, vamos a ver esta razón primero. Para la dispersión de estas ondas, básicamente cada frecuencia dentro de mi onda, entonces cada parte así va a ser una muestra específica del subsuelo por debajo de la superficie. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es que hacen la distinción, digamos, de la Rayleigh y la Love? Digamos, pues el sismógrafo se supone que toma pero ¿cómo hacen para separarlas? Eso lo veremos justo después. No te preocupes, que prefiero hablar directamente y solamente de dispersión para explicar lo que es y después hablaremos de los dos tipos de onda. Las ondas de Rayleigh, las ondas de Love, tienen dispersión y funcionan de la misma manera. Eso es como general para las ondas de superficie. Esas gráficas que vemos aquí son como básicamente el rango de profundidades que ve diferentes frecuencias de mis ondas de superficie. Entonces, las ondas o las frecuencias más altas ven un rango de profundidad que es mucho más pequeño que el rango de las frecuencias más bajas. Entonces, cuando tengo una frecuencia así, esta onda va a ver más o menos todo este rango de material. Aquí tenemos la profundidad. Y esta onda aquí va a ver solamente una parte más cerca de la superficie. Aquí es más sencillo, pero si ven es un poco el mismo dibujo, un poco más realístico con esas dos gráficas. Y entonces, ¿qué sabemos sobre la variación de la velocidad de esas ondas con la profundidad? Pues yo no entiendo qué relación hay entre la profundidad y la frecuencia. Bueno, hablaremos de eso después. ¿Sí? ¿Qué hacen las velocidades sísmicas con las profundidades? ¿Cómo varían en general? Sí, exacto. Aunque realmente aumentan
progresivamente con la profundidad. Así que cuando con este muestreo del subsuelo, mi onda de alta frecuencia va a ser un sample de, digamos, velocidades entre 2 y 4 kilómetros por segundo. Una onda o un componente de más baja frecuencia va a tener un muestreo de 4 a 6 kilómetros por segundo. Así que entonces esta parte de mis ondas viaja más rápidamente que esta parte que vemos aquí. Y entonces eso explica que las ondas o los componentes de bajas frecuencias llegan antes que los componentes de altas frecuencias. En general, si quieres ver cómo la relación entre frecuencia, distancia y velocidad, hay que pensar en la longitud de onda. ¿Sí? Con frecuencias más altas tienes una longitud de ondas más pequeñas. Así. Bueno. Y entonces, eso es la explicación de el carácter dispersivo de nuestras ondas de superficie. Es muy importante porque si uno quiere diferenciar ondas de cuerpo, ondas de superficie, a veces es un poco más difícil. Mira un poco si tiene dispersión o no, y si tiene dispersión estamos mirando ondas de superficie. Bueno, ¿tienen como preguntas sobre eso? ¿O comentarios? Profe, ¿por qué baja y vuelve a subir otra vez? Una a la vez. ¿Sí? Es como, entonces, si lo traduzco, será como la susceptibilidad de la forma de onda. Entonces, sería la susceptibilidad de esta forma de onda a diferentes partes del subsuelo en profundidad. Entonces, aquí de pronto tenemos una cosa por 10 kilómetros. Entonces vemos que esta onda es más susceptible, más sensible a estas partes en el subsuelo, lo que tenemos aquí en esta gráfica. ¿Sí? En la anterior gráfica. ¿Esta? La que sería ¿Esta? sí. Aquí porque ahí que es el bajón y después otra vez sube. La amplitud. Sí, o sea, porque baja, disminuye, abajo. ¿Esta? No, abajo. Las partes Sí, de sí. La parte de las frecuencias, porque pues, como que así después otra vez. No es como completamente seguro de las amplitudes. No soy seguro. Si quieres, yo miro y te digo después si hay como una razón muy específica para esta forma de las amplitudes. Puedo mirar. ¿Otras preguntas o comentarios? Entonces, aquí tenemos nuestras ondas de Love, aquí con la animación. Ya es un poco más complicado en términos de propagación. Vemos que tenemos un movimiento lateral, al menos para estas ondas. Entonces,
si miramos nuestro cuadrito negro aquí, tenemos movimientos así laterales que llamamos transversales, de hecho. Entonces, el movimiento es según esta dirección, así. Y tenemos un tipo de cono, así, porque sabemos también que tenemos más amplitud cerca de la superficie y después menos amplitudes, menores amplitudes con la profundidad, así que se ve así en superficie y es más pequeño en profundidad, así. Entonces tenemos este cono de las amplitudes. Estas ondas de Love, entonces, son ondas de superficie, son ondas dispersivas, son más rápidas que las ondas de Rayleigh con un movimiento transversal, entonces es el movimiento que vemos en rosadito aquí. Tenemos, bueno, son cerca de la superficie o de las superficies. Y entonces se generan por la interferencia constructiva de ondas S, componente horizontal también. Y aquí tenemos las velocidades de las ondas de Love en esta parte, que son generalmente más pequeñas que las otras de cuerpo. No sé si es necesario darles más cosas. Estas ondas de Love solamente existen en la superficie que llamamos la superficie libre. Así, por ejemplo, cuando no hay otro medio por encima. La superficie de la Tierra, por ejemplo, aquí vamos a tener ondas de Love, pero no vamos a tener ondas de Love, por ejemplo, entre dos capas en el subsuelo, en una interfase entre dos capas. Esto para las ondas de Love no es posible. Entonces, bueno, eso de pronto no les interesa mucho, pero es una diferencia importante con las ondas de Rayleigh que podemos tener a las diferentes interfaces. Las ondas de Rayleigh tienen un movimiento muy raro, es el más raro de todos. Entonces, vimos que las ondas de superficie de Love tenían un movimiento según esta dirección que vemos aquí. Esta vez las ondas de Rayleigh tienen movimientos en elipses, así. ¿Sí? Hay que mirar bien este cuadro que vemos aquí y vamos a ver que este hace un movimiento más o menos así. Este movimiento, entonces tenemos una parte en la dirección de propagación y una parte vertical. ¿Sí? Vemos que tenemos una parte aquí y aquí para este pequeño elipse. Entonces, es como eso será la única onda que vamos a ver que tiene movimientos sobre dos ejes, así. Las ondas P solamente en la dirección de propagación, las ondas S solamente transversal o vertical, así, la combinación de los dos. Las ondas de Love es transversal y entonces para las ondas de Rayleigh es en la dirección de propagación y vertical a la vez. Entonces es un poco especial. Llamamos este movimiento
en inglés es retrograde, no sé cómo se dice en español, retrogrado. Bueno, es retrogrado cerca de la superficie y se transforma en progrado más a profundidad, después cambia de nuevo. Entonces, digamos, en general, que los movimientos son retrogrados y progradados. Así, los movimientos de la onda, entonces, bueno, entonces, aquí tenemos nuestras ondas de Rayleigh, dispersivas de superficie, dispersivas solamente en medio heterogéneos. Si el medio es homogéneo, sí tenemos ondas de Rayleigh, pero no presentan dispersión. Sí. Es como lógico. Si todas las velocidades son iguales aquí, entonces, ¿por qué tendría dispersión? Y en este caso no tengo dispersión. Las ondas de Love, por ejemplo, no existen en medios homogéneos. ¿Sí? Es otra diferencia con las ondas de Rayleigh. ¿Qué más? Tenemos movimientos en la dirección de propagación interradicular. Las generamos con una interferencia entre ondas P y ondas SV. Es un poco si miran los movimientos de las partículas, entonces tenemos movimientos longitudinales y verticales, lo que está como incluido dentro de los movimientos de las ondas P y SV también. Y un poco más lentas que las ondas de Love. Bueno. Aquí tenemos una representación de los plantes de ondas en cross-sección. Entonces, para las ondas de cuerpo y las ondas de superficie, ven que entonces aquí ondas de cuerpo, aquí ondas de superficie. Y entonces vemos que hay algo mucho más tres dimensiones sobre esferas, en comparación con algo que se propaga cerca de la superficie. Entonces, es lo que vemos en estas gráficas. Bueno, no sé si tienen como preguntas, porque si no, puedo hablar como hasta el fin de eso, porque hay tantas cosas que ver. En la virtualidad, ¿tienen preguntas? Así, no había visto que había como dos personas. Yo no entiendo la diferencia entre las ondas superficiales y las otras ondas. O sea, como unas se propagan de manera esférica, así, Sí. y las otras se propagan así o de manera lineal o como. Hay que imaginar que primero tenemos nuestra fuente de pronto a cualquier profundidad en el subsuelo. Después tenemos a la propagación de ondas de cuerpo, P y S, y estas ondas van a llegar cerca de las superficies, de las interfaces, y con la interacción entre las ondas de cuerpo y las interfaces o la superficie, vas a construir tus ondas de superficie. ¿Sí? Entonces, el sismo, por ejemplo, no genera las ondas de superficie. Es la interacción entre las ondas
de cuerpo generadas por el sismo y la superficie que nos hace nuestras ondas de superficie. ¿Sí? Un poco diferente de las ondas del tsunami que se hacen directamente con el movimiento del suelo. Sí, del suelo que se transfiera al agua. Sí. ¿Otras preguntas o comentarios? Entonces, solo era un tipo de roca, no existiría. Digamos que todo, si todo estuviera hecho de un tipo de roca, solo de uno, Sí. no existirían las. Las ondas del horno. Para construir las ondas de Love hay que tener una capa de velocidad baja cerca de la superficie. Entonces, sin esta capa de velocidad baja no construyes tus ondas de Love. Y entonces en un medio homogéneo, sin esta capa, como Baidai a las ondas de Love. Y los Rayleigh también les pasa lo mismo, eso no. Esas no, estas sí van a existir, porque cuando llega nuestra onda P y SV, van a interactuar con la superficie y sí, solamente se necesita la superficie para las ondas de Rayleigh. ¿Otras preguntas? De pronto. Bueno. Algo que ya hablamos un poco es la pérdida de la amplitud de las ondas con la distancia. Entonces, hay algo que llamamos la dispersión geométrica. En inglés tiene un nombre un poco diferente, the geometrical spreading. No hay que confundirse con la dispersión de las ondas de superficie, no quiere decir la misma cosa. Aquí hay nada sobre frecuencias, es más dispersión para decir distribución sobre una gran superficie, es por eso que se llama dispersión. Pero entonces, para las ondas de cuerpo tenemos una atenuación. También eso puede ser un nombre un poco complicado porque la atenuación de verdad, la vamos a ver después, es más una disminución de la energía proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado para las ondas de cuerpo. Para las ondas superficiales, la disminución de energía se hace de 1 sobre la distancia. Y entonces vemos que después de poca distancia vamos a tener amplitudes más altas para las ondas de superficie en comparación con las ondas de cuerpo. Y entonces puse que las ondas de superficie causan la mayoría de los daños cuando llegan después de las ondas de cuerpo. No sé si en la escuela hacen ejercicios en caso que haya sismos, o de pronto en otros lugares que en la escuela. ¿Sí? ¿Ejercicios de qué? Sí, no los ejercicios. La tectónica, no. Entonces, sí, entonces hacen estos ejercicios. ¿Qué les dijeron? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos un sismo? Meterse debajo de la mesa, esperar a que pase el sismo y bajar el vendado estar lejos de los ventanas que entra la luz.
¿Y siempre qué? A la derecha. ¿A la derecha? Sí, pues caminar a tu derecha para no tropezarte con las demás personas. O salir corriendo. Bueno, sí, entonces, bueno, por ejemplo, aquí, ¿cuáles objetos peligrosos hay en esta sala de ¿Sí? Sí, Todo lo que está arriba. sí, las cosas. El tercer piso. Bueno, digamos que no tenemos problemas con eso, si no, no podemos hacer nada. Pero sí, seguro que hay debajo de las mesas. Sí, sí, sí. Debajo de las mesas está bien. Y se cae ahí. O si no, como al lado Pues de las supongo que mesas. para que no caigan cosas Porque encima. tengo lo de la vida. Menciono también las ventanas. Las ventanas hay que tener mucho cuidado. Ay, hacerse al lado de vigas. ¿Cómo? Hacerse al lado de vigas. Vigas. Vigas son como Columnas. las columnas. ¿Qué más entonces? Estas mesas un poco raritas, pero entonces hay que, sí, en estas mesas hay que tomar el pie de la mesa contigo, si no se van a ir. ¿Sí? Es un poco, hay que tener cuidado con estas mesas. Pero entonces, también se puede poner generalmente en las cosas de las puertas, así, porque es más sólido, debajo de la mesa está muy chévere. Pero entonces, ahora que saben los tipos de onda que van a hacer la próxima vez que hay un sismo. ¿Cuál va a ser como la primera pregunta que se hace cuando se sienten el sismo? Exacto. ¿Cuál es la onda que yo sentí? Siempre es como la primera pregunta que me hago también. Tienes que correr antes de que llegue la otra. Sí, es como... A 8 kilómetros por segundo. Sí, ojalá es la onda P, de pronto es la onda S. Para los pequeños sismos que sentimos aquí como magnitud 5, los que vienen de Bucaramanga, por ejemplo, o del Huila también, llegan, yo pienso que haya como generación de mucha onda de superficie, entonces no vamos a sentir estas, pero digamos que vivimos en Cali, por ejemplo. O sea, como más difícil. Pero es muy conveniente que las primeras ondas no sean destructivas, solamente sean que las ondas P no sean precisamente transversales como las ondas S. Hay otra cosa también, es que de pronto vamos a hablar de eso un poco después, es que, por ejemplo, el sismo ocurre en la zona de subducción, hablamos de un sismo fuerte, y entonces las ondas van a llegar más o menos verticales debajo de la casa. Así. Y entonces, verticales, ¿sí? Entonces van a llegar así debajo de la casa. La casa es mucho más sólida cuando la mueves así, ¿sí? Si la mueves así, la casa más o menos está bien, pero si la mueves así, la casa va a tener mucho más problemas. Tiene mucho menos como resistencia a los movimientos laterales. Entonces, movimientos laterales quiere decir ondas S, que no son tan fuertes, pero son más fuertes que las ondas P. Y bueno, las ondas de superficie. Que imaginas la casa tiene que hacer eso. Y, entonces eso con las ondas de luz. Mucho más difícil.
Pero dependiendo del sistema de alerta que tenemos aquí, yo no sé si mandan como textos o si hay alarmas, alarmas en Le llaman a ciudad. uno. Sí, Se supone que es una alarma, ¿no? pero no sé. No estoy seguro. Aquí jamás he escuchado la policía. Sí, porque entonces la diferencia de velocidad entre las ondas P y las ondas de superficie es más o menos, digamos, 2 a 4 veces más rápidas las ondas P aquí en llegar. Entonces, dependiendo de la distancia de la ciudad y del sismo, tenemos a veces unos minutos, a veces menos, a veces más, para, para, para movernos. Entonces, el tiempo que pierden debajo de la mesa mirando dónde está el sismo para evaluar qué tanto tiempo tienen hasta la llegada de las ondas de superficie, ya de pronto esto que hay que dar debajo de la mesa. Entonces, pero sí, nosotros sentimos muchos sismos aquí en Bogotá, por tanto que nunca nos pusimos debajo de las mesas. Sí, ahora se acuerdan de todos los momentos. Yo jamás lo he visto Así, estás así, esperas hasta que pase. Y aquí en Colombia hay potenciales de tsunamis, entonces les han dicho qué hay que hacer. ¿En serio? un poco. O no en Bogotá, pero en la costa pacífica principalmente, les han dicho. Yo no vivo en la costa. No, así es, más seguro. Sí, en el Caribe sería difícil para una ola de tsunami de llegar hasta Colombia, pero desde el Pacífico podría provenir directamente del sismo sobre la zona de subducción en Colombia o podría provenir del otro lado del océano del Pacífico. Aunque cuando llegue aquí ya perdió un poco de su fuerza. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los signos, el signo más importante de la llegada del tsunami? Sí, este retiro del océano. Entonces, cuando uno ve eso, hay que ir muy rápidamente hasta algo mucho más alto. No hay que preguntarse algo. Sí, Creo que meterse bajo la cabeza. Pero, ¿por qué se retira al mar? Porque, si me acuerdo bien, es como la generación de la ola. Y entonces se retira así, generando la ola que va llegando. Si me acuerdo bien. Y entonces, ¿qué más sobre los tsunamis? Normalmente hubieran debido percibir el sismo grande para el tsunami. Si es como en la zona de subducción de Colombia lo sintieron muy fuerte. Y si está al otro lado del Pacífico, hay alertas normalmente y de pronto se sintió, no sé si por ejemplo en Tohoku, yo no estaba en Colombia, pero sí lo sintieron aquí en Colombia. Tohoku es en Japón. No, hace 10 años.
Ahora estaba grande. Yo tenía 8 años. ¿No se acuerdan? Pero bueno, Porque yo vi la transmisión, era como que estaban esperando a ver si llegaba o no, pero al final como que no llegó. No recuerdo, tengo vestigios. sí, mirando si estaba ahí. No, por noticias, esperando a ver si se acercaba. Esto es una A ver si película. llega. Bueno, Ya estaba viendo TNT. sí, 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 sí. Generalmente los sismos son más pequeños en los volcanes, pero, pero sí, en teoría podrían generar cualquier tipo. Y para el perforamiento hidráulico, para el fracking, que hay generación de sismos también. Sí, Pero son pequeños, ¿no? sí, son pequeños. Pero entonces son ondas Ondas, superficiales. ondas PIS son demasiado pequeños para generar ondas de superficie. Ok. Son muy pequeños. Em, sí, entonces con el tsunami a veces hay fenómenos de focusing, de concentración de la llegada de las ondas, y entonces a veces hay como pequeñas vallas. em, hay como ciudades que son como construidas en esas pequeñas vallas, y dentro de esta valla especialmente va a tener una amplificación fuerte de las ondas entonces del tsunami. Hay que tener cuidado con eso, pensar que estamos lejos del sismo y en fin estamos en una configuración especial que va a hacer que el tsunami es más importante. Pero para hacer eso hay que hacer modelizaciones para saber lo que va a pasar. Entonces sí hay riesgos de tsunami en la costa pacífica especialmente. Y especialmente porque pienso que hay como construcciones que están como muy cerca del agua también, o hay como puentes así que van de partes a partes muy cerca del agua, entonces no se necesita, ¿cómo se dice eso? No es necesario como como una aumentación del nivel muy importante para tener problemas. Bueno, veo que ya tienen Sí, las mucho ondas entrenamiento. viajan en el aire, pero a muy baja velocidad, entonces uno, pues, en teoría, como debería poder sentirlas si el sismo es suficientemente grande, no sé, ¿cierto? ¿No se escucha? Sí, vas a escuchar más o menos las ondas P, pero es como este rumbling que vas a escuchar también, ¿sí? Cuando lleguen las ondas. Pero no es algo que va a propagar con mucha distancia. Nosotros sabemos que cuando gritamos, eso no va como muy lejos. El medio del aire es como un medio, pienso, atenuador también, fuertemente, en comparación de las rocas. Entonces no se van a propagar muy lejos. Bueno, ¿tienen como otras preguntas sobre eso? Porque después vamos a hablar de lo que llamamos la polarización de las ondas. Entonces, de pronto, la próxima vez, para no cargarlos demasiado con muchas cosas. Entonces, nos vemos la próxima vez, el viernes. Vamos a hablar entonces de polarización de de la interacción de las ondas con las superficies, y pienso que ya de pronto vamos a hablar de los tipos de propagación de ondas también que tenemos en general. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez. Gracias.
No sé si en la virtualidad tienen preguntas o comentarios. Eso es lo que se puede. Bueno, entonces, que tengan como una buena tarde allá y nos vemos el viernes. Detener la grabación.